Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Amados hermanos, es un gozo, una gran bendición realmente estar con ustedes. Muchas gracias, Pastor Carlos, y a todo el liderazgo, el grupo también de coordinadores de Jesucristo es la vida eterna. Es una bendición, es la segunda vez que tengo honor y privilegio de predicar aquí con ustedes, y de verdad me siento muy privilegiado. La gloria a nuestro Dios. Quiero invitarles a que puedan hacer uso de sus Biblias. El mensaje que en este día voy a predicar tiene la base en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1, mis hermanos, allí tenemos una porción pues de la palabra de Dios en la carta de Colosenses capítulo 1, y a partir del versículo 3 hasta el versículo 8, la infalible palabra de Dios nos dice lo siguiente: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Padre, toda la gloria te la damos a ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, por tu iglesia en este lugar, por sus metas, sus proyectos, Señor, siempre puestos en ti, para seguir proclamando tu evangelio en diferentes lugares, Señor. Guíanos en tu palabra, tu Espíritu Santo haga la obra, que nuestras mentes estén abiertas, nuestros corazones sensibles y nuestra voluntad entregada a ti. Lo pedimos en ese nombre glorioso, el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén. El mensaje que hoy les comparto, mis amados hermanos, se titula Lo que el Evangelio produce. Lo que el Evangelio produce. Y era alrededor del año 60, por los años 60, los años
62 después de Cristo, en que uno de los siervos de Dios, el apóstol Pablo, uno de los hombres que Dios usó para llevar su palabra, el evangelio, a muchos lugares, especialmente entre los gentiles, él se encontraba en prisión. Él se encontraba en prisión, pero como siempre él decía, la palabra no está presa, nunca estuvo presa, detenida, ni en prisión la palabra. Él sí estuvo encarcelado a causa de su fe, a causa del evangelio. Y él escribió algunas cartas que se le llaman las cartas carcelarias, o que fueron escritas desde prisión, entre ellas Filipenses, Efesios, Filemón, cartas que se escribieron, y especialmente la carta a los Colosenses. Esta porción bíblica que acabamos de leer precisamente la escribió a la iglesia en Colosas entre los años 60 al 62 después de Cristo. La iglesia del Señor siempre ha sido amenazada por diferentes ideas, corrientes, herejías, filosofías, y no era la excepción en esa época cuando se trataba de esta obra en la región de allí de Colosas. Así que el apóstol Pablo, bajo la dirección de Dios, el Espíritu Santo guiándole a escribir, porque los apóstoles tuvieron un gran honor, los apóstoles que reconocemos, los que la Biblia enseña, los hombres que Dios levantó, fue un grupo limitado, y ese grupo en los tiempos neotestamentarios fueron los hombres escogidos por Dios para dar a conocer las nuevas verdades, las nuevas enseñanzas al pueblo de Dios, al nuevo pacto que Jesús había hecho al formar su iglesia, lo que iba a distinguir la nueva dispensación. Esos hombres de Dios fueron los seleccionados para dar a conocer esas verdades, esos misterios revelados de la fe a la iglesia cristiana. Así que el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, está escribiendo a estos hermanos porque estaban luchando con al menos unas 3 corrientes, situaciones que amenazaban a la obra de Dios. Por una parte estaba la falsa filosofía griega, estaba también el legalismo y estaba el ceremonial judaico. Esos aspectos estaban amenazando a la fe cristiana, ya que habían hombres de ciencia, hombres de sabiduría, y ellos llegaban a decir que la sabiduría humana, por supuesto, para ellos era lo máximo, era lo mejor. Así que empezó, bajo inspiración del Espíritu Santo, el apóstol a combatir esas corrientes falsas, y lo está haciendo para dejar en claro que Jesucristo es el todo, es lo máximo, por encima de toda filosofía, por encima de todo legalismo, por encima de todo ceremonial judaico, que ciertamente los ceremoniales judaicos tuvieron su tiempo para anunciar las cosas que iban a venir. Pero al venir nuestro Señor Jesucristo, todo eso quedaría como sombra, tal como lo ha declarado en el capítulo 2 de Colosenses 2, el versículo 17. Él dijo: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Cristo es el todo, mis hermanos, y el apóstol Pablo está llevando a esa gran verdad. Y por cierto, todo lo central de la carta a los Colosenses está en esos versículos de Colosenses capítulo 2, a partir del versículo 8 hasta el versículo 10, cuando dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, hablando de Jesucristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto es lo central, mis hermanos. Dice:
y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Él, es decir, en Jesucristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Lo central, lo clave de la carta a los Colosenses son esos versículos del capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el 10. Pero hemos usado el primer capítulo porque hablaremos de lo que produce el Evangelio. Y algo que está resaltando el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas es sobre acciones, sobre frutos, sobre lo que se refleja cuando ha llegado el corazón a la vida de las personas. Por eso en Colosenses 1, el versículo clave es el número 5, donde dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra del Evangelio, por la palabra verdadera del Evangelio. Esa es la clave, mis hermanos. Está diciendo: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando se habla de Evangelio, mis hermanos, esto está consistiendo en las buenas nuevas. Consiste en las buenas nuevas de lo que tiene que ver la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo, la obra de expiación, de redención, para perdón de nuestros pecados, incluye su resurrección de los muertos, y todo esto, su muerte, su resurrección, para que los que creen en Él tengan vida eterna. En esas buenas nuevas, en esas noticias nuevas, en eso consiste el Evangelio. Y déjenme decirle que en la Biblia se presenta un Evangelio básico, que es el que todos conocemos cuando hemos leído la carta a los Corintios, capítulo 15. Allí se menciona el Evangelio básico, cuando dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis en él, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la doctrina que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, dice, ahí va a mencionar lo que es el Evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y luego dice: conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Podríamos decir, mis hermanos, que esa parte es un evangelio allí básico, concentrado, lo que todos conocemos en común, que las buenas noticias, el evangelio, tiene que ver con lo que fue su muerte, con lo que fue su sepultura, su resurrección. Eso es lo básico que nosotros presentamos como parte del Evangelio. Pero ¿saben una cosa, hermanos? El Evangelio en realidad no es solo esas verdades básicas. El Evangelio es el todo de la persona, de la enseñanza y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es amplio, es todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 1:16 pudo decir: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Déjeme decirle que cuando se habla del Evangelio, como cristianos, no nos debemos de conformar con poco, sino con todo el paquete completo de la persona
de la obra, de la entrega y de la enseñanza, así como de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Evangelio tiene todo su contenido entonces desde su preexistencia, su encarnación, su santidad cuando Él vino a la tierra, su expiación que fue su muerte y su sepultura, pero también su resurrección, también su ascensión, como también su glorificación, pero va a regresar. El Evangelio también es enseñar que el Señor va a regresar, es decir, su advenimiento, su segunda venida, y también va a reinar. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero le va a demostrar a todo el universo con un reino milenial en el tiempo cuando Él venga por segunda vez. Y después vendrá su juicio, el juicio final, para concluir todo con la eternidad. Ese es el Evangelio. Y el apóstol Pablo le está diciendo a esos hermanos de Colosas acerca de lo que produce el Evangelio, porque hay ciertas acciones, ciertas cosas prácticas que se tienen que reflejar si verdaderamente el Evangelio, lo que tiene que ver con la persona de Jesús, con su vida, con su enseñanza, con su obra, si ha llegado a nuestras vidas, si ha llegado a nuestro corazón, tiene que haber fruto, tiene que haber evidencia, tiene que haber resultado. Entonces, la pregunta de transición en este mensaje: ¿qué es lo que produce el Evangelio? No se trata, mis hermanos, de una noticia de que todo mundo la puede decir y recitar de memoria, que dicen creo en Jesús. Eso es un aspecto solamente para muchos, en un aspecto solo en su mente, pero no hay una evidencia, no hay una práctica. ¿Qué es lo que produce el Evangelio? Según Colosenses capítulo 1. Y si vemos en el versículo 3 hasta el versículo 4, la parte A del versículo 4, encontramos la primera cosa que produce el Evangelio. Y dice el versículo 3, siempre orando, dice, por vosotros, damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo. Esa primera parte yo le llamo genuinidad. Genuinidad. El Evangelio produce fe verdadera. Escúchelo bien, el Evangelio debe producir fe verdadera. La verdad del Evangelio se recibe por fe y bien establecida en el fundamento que se llama Jesucristo. Esa fe bíblica está basada en hechos y fundada en evidencias. La fe verdadera, no lo olvide, está basada en hechos y también fundada en la evidencia. Es decir, que la verdadera fe salvadora comprende arrepentimiento y también obediencia. Hechos 20:21, también el apóstol Pablo declaró allí la palabra de Dios, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo, hermanos, en Colosenses capítulo 1, el versículo 5, ha mencionado que al haber oído que la palabra del Señor, que el evangelio que habían escuchado los colosenses, había realmente llegado entonces el evangelio a sus vidas. Y si ese evangelio había llegado,
entonces estaba produciendo genuinidad, la fe verdadera, y lo reconoce el apóstol Pablo estando incluso a distancia desde prisión, porque dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. No crea que al apóstol Pablo nada más le llegó la noticia de que unas personas decían que conocían a Jesús. Todo el mundo dice, cuando salimos a proclamar el evangelio, todo el mundo te dice: sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. La pregunta es: ¿se trata de una fe auténtica? ¿Se trata de una fe verdadera? La carta de Santiago, capítulo 2, se lo voy a dejar de tarea. Colosenses capítulo 2, Santiago capítulo 2, desde el versículo 14, se lo dejo de tarea, hasta el versículo 26, está combatiendo precisamente la fe muerta. La fe verdadera se tiene que mostrar con acciones, con obras. Desde luego que las obras no son para alcanzar la fe, no lo confundamos. Las obras, las acciones, son frutos, son resultado de nuestra fe. Eso es lo que tenemos que entender. Una persona pues que conoce el evangelio, que permite bajo arrepentimiento y fe recibir el evangelio de Cristo en su corazón, tiene que producir frutos. Su fe tiene que ser verdadera y se va a ver a través de una vida cambiada, una vida transformada, una vida que realmente ahora hará las cosas distintas, tal como dice también Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber genuinidad, tiene que ver con la fe auténtica. El evangelio produce la fe verdadera, la fe que realmente se muestra con acciones. Hace muchos años dicen que en una de las cruzadas del doctor Billy Graham, imagínense las multitudes de personas en los estadios, y él empezó a orar por personas que quisieran tomar la decisión de estar a cuentas con Cristo y que pudieran orar, que pudieran tener esa fe en el Señor Jesucristo. Y luego les invitó el doctor Billy Graham que pasaran. Queremos orar por ustedes, queremos que ustedes estén aquí al frente, no se avergüencen, no de testimonio de su fe. Y se dice que por ahí había una dama y detrás de él un joven, y un joven le tocó así la espalda a la dama y le dice: señora, discúlpeme, yo vine aquí con otro propósito, pero este mensaje de este hombre me ha llegado a mi corazón. Y yo quiero pasar al frente, pero créame que no puedo pasar sin antes regresarle su cartera. Hasta que yo le regrese su cartera puedo pasar, porque ahora mi mente, mi corazón está cambiando. Esa es la fe verdadera, una fe que realmente se va a manifestar en algo que produce fruto, en algo que realmente la vida antigua quedó atrás, quedó en el pasado, y ahora tenemos que estar viviendo en novedad de vida, en la vida nueva en el Señor. Así que lo que produce el evangelio es genuinidad, un evangelio que produce fe verdadera y que se recibe por fe, pero esa fe bíblica está basada en hechos y también en obediencia. Ahora, la segunda cosa que podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 4. No solo ha reconocido el apóstol Pablo en los hermanos de Colosas la genuinidad,
al decirles que había escuchado o que había oído de su fe en Cristo Jesús, también dice lo siguiente: y del amor que tenéis a todos los santos. Cuando la Biblia habla de santos, no está hablando de estatuas, no está hablando de idolatría, no está hablando de esas imágenes, está hablando de los santificados en Cristo Jesús. Está hablando de los creyentes, de los hijos de Dios. Todo creyente tiene esa bendición y privilegio de ser partícipe de lo que son los santos en Cristo Jesús. Así que somos de carne y hueso, no una estatua, no asuntos de idolatrías. Allí entonces el apóstol está reconociendo a estos hermanos una segunda característica que yo le llamo gentileza. Gentileza. En Colosenses 1:4, la parte B: y del amor que tenéis a todos los santos. El evangelio entonces, amados hermanos, produce amor fraternal, compañerismo. Tiene que ver con uno de los frutos también visibles de que realmente estamos firmes en una fe salvadora y que tenemos el amor por los demás hermanos. El Evangelio de Juan capítulo 13, la palabra de Dios también nos presenta. Evangelio de Juan capítulo 13 nos dice allí en el versículo 34 y 35 del Evangelio de Juan, dice la palabra del Señor allí en lo que es el Evangelio de Juan 13, el 34 y el 35. Dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Esto habla entonces de lo que es la gentileza verdadera. El evangelio produce amor fraternal, compañerismo. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Si hay alguna situación que nos ha afectado, nos ha puesto Dios en medio de la reconciliación, de pedir perdón, no necesariamente de que ya nosotros no podamos volver a tener la amistad con nuestros hermanos. Al contrario, tenemos que perdonar, tenemos que amar. El mundo habla de una fecha conmemorativa, como ha sido este mes dedicado, ¿verdad?, al amor y a la amistad. Pero en la vida cristiana es todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que amar. Amándoos y perdonándoos, dice Colosenses también más adelante, unos a otros. Colosenses 3:13. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Así que este amor, este compañerismo se va a mostrar con acciones también. Durante este culto hemos tenido alabanza, hemos tenido reflexiones en la pantalla que nos llegan al corazón. La importancia de ayudar a otras personas, la importancia de mostrar nuestro amor. Dios capacita a sus hijos por medio del evangelio para que se muestre la gentileza, para que se muestre el amor fraternal, el verdadero compañerismo. Eso lo produce, no lo olvide, el evangelio de Jesucristo. Pero también, en tercer lugar, algo más que produce el evangelio se encuentra también allí en lo que es Colosenses capítulo 1, donde estamos leyendo ahora el versículo 5. El versículo 5 nos va a mencionar algo más que produce el evangelio. Y dice la palabra del Señor: a causa de la esperanza
que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A esto yo le llamo galardón. Estoy usando palabras con la misma letra, que viene siendo pues una forma de recordar en un bosquejo las lecturas, los mensajes, y estamos usando aliteración. Hablamos de genuinidad, hablamos de gentileza y ahora hablamos de galardón. El Evangelio produce esperanza bienaventurada. Es decir, el creyente tiene que tener seguridad, tiene que tener seguridad sublime en las cosas que Dios le ha prometido. Aquí estamos de paso, pero el Señor tiene algo mejor y preparado para nosotros. El salmista pudo decir: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Eso dijo el salmista en el Salmo 17:15. Ese es el texto que yo quiero usar, que me pongan mis familiares en mi lápida cuando sea el día que Dios me llame, si es que no viene el Señor antes. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El Evangelio produce lo que es galardón, una esperanza bienaventurada. Y el apóstol Pedro lo pudo también expresar con estas palabras en Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3. Él expresó lo siguiente: bendito el Dios y Padre. Primera de Pedro 1:3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese es el Evangelio. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esperanza bienaventurada. Lo declararon los apóstoles, lo declaró el apóstol Pablo, lo declaró el apóstol Pedro, porque el Señor quiere que su iglesia tenga en cuenta que una de las cosas que produce el Evangelio es esa esperanza bienaventurada. Aquí estamos de paso y la gloria a Dios por lo que Él nos tiene preparado. Antes escuchaba de decir, alguien dijo, un gobernante de Tabasco dijo que aquí era el mejor lugar para vivir. No es cierto. Para nosotros el mejor lugar para vivir son las mansiones celestiales. Amén. Y debemos de estar listos y preparados. Así que eso lo produce el Evangelio, que nos da galardón, nos da esperanza bienaventurada. Finalmente, mis hermanos, en este mensaje vemos también en el versículo 6 al 8 una cuarta cosa de lo que produce el Evangelio. No solamente produce genuinidad, no solamente produce gentileza, no solamente produce galardón. El Evangelio de Jesucristo produce, le llamo, gracia expansiva. Gracia expansiva. Algo que se extiende. Mire lo que dice el versículo 6 hasta el 8. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Esa es la gracia expansiva. Llegó a los hermanos de Colosas, sigue llegando a todo el mundo, llegó a Tabasco, está en Jesucristo, es la vida eterna, y se tiene que seguir extendiendo, y lleva fruto, y crece también en vosotros,
desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así que, amados hermanos, el Evangelio produce también gracia expansiva. Es decir, no es algo que se queda ahí retenido. El Evangelio ha llegado a nosotros, tiene que llegar a nuestra familia, tenemos que compartirlo con nuestros seres queridos, tenemos que compartirlo con nuestros compañeros, tenemos que compartirlo con la gente que nos rodea, con nuestros compañeros de trabajo y en donde quiera que vayamos. Hay grupos de células donde usted tiene la oportunidad de que comparta este mensaje del Evangelio de Cristo. Ese mensaje tiene que seguir llegando a más personas, tiene que seguir el Evangelio en esa forma de la gracia expansiva, llevándose a todos los lugares. La carta de Tito, capítulo 2, el versículo 11 al versículo 12, nos dice algo importante cuando nos declara lo siguiente en Tito capítulo 2, el versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No crea usted que nada más el Evangelio era para usted y los suyos, es para todos los hombres. Y luego dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo está diciendo? Este mensaje le tiene que llegar a más personas. Es una gracia expansiva. Pero el consejo es, usted que ya lo tiene, viva una vida diferente. Viva una vida justa y piadosa. Recuerdo una frase del pastor Carlos Ochoa en una ocasión que nos decía, yo le digo a algunos hermanos que cuando están cometiendo un error o un pecado por allá, que ni siquiera se les ocurra decir que es de la iglesia, Jesucristo es la vida eterna, que me hagan ese favor, dice. Y lo recuerdo cada vez que presento algo así, me da risa, ¿no? Y es verdad. No, hermanos, no debemos de poner mal ni a la iglesia, menos el nombre de Cristo. Tenemos que dar ejemplo, dar testimonio, y la mejor manera de hacerlo es viviendo una vida en santidad y una vida piadosa. Eso es lo que produce el Evangelio, mis hermanos: genuinidad, gentileza, galardón y gracia expansiva. Pongamos nuestras vidas a cuentas con Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por lo que el Evangelio produce en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad y que podamos disfrutar siempre de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios.
Estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.